Qué alegría saludarles en este día que vamos a estudiar la palabra de Dios, el segundo día de febrero, para tocar el tema Un sacerdote eterno. Recuerde que esta semana estamos hablando sobre Jesús, el sacerdote fiel, y hemos descubierto una cantidad de conceptos que yo sé llevan un poco más de tiempo para digerirlos a cabalidad, pero a medida que vamos estudiando nos damos cuenta cómo lo que ya hemos estudiado antes nos ayuda a construir lo nuevo que estamos estudiando. Así que agradecemos mucho al pastor Dani Perla que nos acompaña, porque sin duda alguna estos temas son temas que requieren que nosotros prestemos mucha atención a algunos aspectos que en una lectura habitual puede ser que pasemos por alto. Así que hoy le invitamos a que nos acompañe en oración para ir al tema de nuestro día de hoy. Querido Padre, estamos muy agradecidos contigo porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe. Y hemos aprendido muchísimo de nuestro Señor Jesucristo y hoy te rogamos que nos ayudes a aprender la lección de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días pasados, Pastor Dani Perla, hemos estado conversando sobre cómo es que llegó Jesús a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y gracias que usted nos explicaba qué implicaba esto del orden del Melquisedec, aprendimos ya que este era un símbolo, que Pablo lo tomó como un símbolo, tomó este personaje histórico y lo convirtió en un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía nos queda una pregunta, pastor, una pregunta que es esbozada en la lección, es dicha en la lección y quisiera trasladarla a usted. ¿Sobre qué base, siendo que ya se cubrió algo de esto, pero sobre qué base es que Jesús se convirtió en sacerdote finalmente? Muy bien, creo que es una muy buena pregunta y algo, hermano Gerson, que yo quiero destacar en este momento es que siempre al estudiar esta carta a los hebreos debemos tomar en cuenta el contexto social en el cual fue escrito, porque recordemos que la inquietud de los cristianos siempre era la presión que había de la comunidad, especialmente judía, de regresar al sistema antiguo. Y entonces la pregunta era, bueno, si yo abandono, habían amenazas, había persecución, y entonces lo que yo he conocido siempre es esto. Y si ahora yo me paso a lo que está diciendo el cristianismo y abandono todos los ritos, todo lo que había antes, las tradiciones, las costumbres, ¿con qué me quedo? Y entonces ahora el apóstol Pablo va a decirnos, es que ahora es mejor, porque el sacerdocio basado en el orden de Melquisedec, del cual es Jesús, es eterno. Así que tú no estás perdiendo. Y yo quiero comenzar por ahí, porque esta es una palabra de esperanza. Muchas personas tal vez han tenido que dejar un trabajo, una relación, estudios, no sé, algo. Han tenido que abandonar algo que les daba seguridad para seguir a Cristo. Pero recordemos algo, si dejamos cualquiera de esas cosas, con lo que nos quedamos es Cristo y es mucho más grande que todas esas cosas. El sacerdocio de Jesús tenía algo que el sacerdocio levítico no tenía. El sacerdocio levítico tenía sus limitaciones y ahora hay algo mejor. Vamos a la palabra de Dios en la carta a los hebreos, porque creo que esta lección se ha prestado mucho para estudiar el texto, no versículo por el tiempo, pero sí podemos abarcar un poco más el texto en Hebreos capítulo número 7 y vamos a leer los versículos 16 hasta el 19 para contrastar qué es lo que hace diferente el sacerdocio de Jesús al sacerdocio que ellos estaban acostumbrados a ver, el levítico. Muy bien, bueno, dice así, del verso 16 al 19 en Hebreos capítulo 7, no constituido conforme a la ley meramente humana, algo que ya nuestro pastor destacaba el día de ayer, hablando de esto de la ley y de lo que Jesús hizo, o lo que Dios hizo para que Jesús fuera el sumo sacerdote. Y dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Muy bien, aquí tenemos nosotros entonces que nos dice que el sacerdocio de Jesús es basado en el poder de una vida indestructible.
y eso es muy importante. Algo indestructible es algo para siempre. Amén. Entonces quiere decir que a diferencia del sacerdocio levítico, el de Jesús es para siempre. ¿Y en qué momento fue que Jesús fue hecho sacerdote para siempre? Definitivamente en su resurrección. Sí. Cuando Jesús resucitó, recordemos nosotros esto, ya lo hemos estudiado en los primeros capítulos, cuando Jesús resucitó y entonces Jesús va al cielo y allí Él es coronado, allí Él es ensalzado, es entronizado, allí es hecho sacerdote, ahora Él vive para siempre, ya la muerte no tiene poder sobre Él. Amén. Así que por eso ahora estamos en una condición mejor. Y es más, no deberíamos temer tampoco a nuestra propia muerte, porque Jesús es el vencedor de la muerte. Así que esas son las promesas que el apóstol Pablo nos está hablando, y en el versículo 19 él concluye y dice: tenemos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La invitación, amigos, es ahora: acércate al Señor. Ya hay un sacerdote para siempre, intercede por nosotros para siempre. Acerquémonos. ¿Qué nos queda? Acercarnos, llegar hacia donde Él está a través de su Espíritu. Nosotros tocamos el trono de la gracia de Dios. Amén, amén. Qué impresionante lo que aprendemos cuando vemos la base sobre la cual Jesús es el mejor sacerdote. Ahora, esto me lleva a una idea que ya se ha tocado, bueno, solamente en estas lecciones pasadas que tenemos en este trimestre, sino en otras lecciones, y es la idea del pacto. Va a ser un pacto, implicaba los juramentos de Dios para con su pueblo. ¿Cómo, hablando de la esperanza mejor que es Jesús, cómo es que Jesús puede realmente traernos ese nuevo pacto del que habla el libro de Hebreos a nosotros, esos nuevos juramentos, esas nuevas promesas a nosotros, y en qué se diferencian con las promesas y pactos que se habían hecho con las generaciones pasadas? Porque al final nosotros también decimos, hay un solo pacto. Así es, y creo que esta es una pregunta muy importante, porque muchos piensan, bueno, se desechó lo anterior. De hecho, estamos viendo que en el sacerdocio estaba el Levítico y el de Melquisedec, y no es que Dios hizo a un lado el de Levítico, no, sino que el Levítico, el sacerdocio levítico me refiero, tuvo su cumplimiento, cumplió su función, pero como tenía limitaciones, llegó hasta un cierto punto. Ahora, pero Dios paralelamente había hecho una provisión para un sacerdocio que fuera permanente, amén, que era el sacerdocio de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo no se trata de o uno o el otro, como de escoger entre los dos, no, sino que se trata de asuntos de función, y eso es lo que las personas a veces no entendemos cuando se dice antiguo pacto o nuevo pacto, y pensamos que antiguo pacto, entonces ya lo desecho y me quedo con el nuevo. No, el nuevo tiene su base en el antiguo, se le llama nuevo porque las estipulaciones se complementaron, y especialmente nosotros hemos estudiado, se cumplieron en Cristo Jesús. Amén. Pero a mí me llama la atención porque dice que Dios tuvo que hacer un juramento, o a qué se refiere lo del juramento. Vamos a leer los versículos 20 hasta el versículo número 22. Bueno, dice acá: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, dice acá. Me llama mucho la atención eso a mí también. Pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y bueno, el verso 22, que también nos va a servir para responder a esta pregunta, luego es: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Muy bien, nuevamente, yo sé que tal vez a nosotros y aún a los recipientes originales de esta carta, sí, les tomó un poquito de trabajo comprender, entrar en el conocimiento de este tema. Ahora, para nosotros que estamos distanciados muchos siglos de ellos, sí, realmente toma un poco de tiempo, de esfuerzo. Creo que este es un libro que nos ha hecho estudiar un poco más, y nuevamente yo vuelvo a repetir, necesitamos entender el contexto en el que esto fue escrito para sacar las mejores enseñanzas. Tal vez nos parezca un poco extraño, nos parece un poco extraño la línea de argumentación del apóstol, pero vamos a entender. Dice, esto no fue hecho sin juramento, no fue hecho sin juramento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta
la seguridad. ¿Por qué se hace un escrito? ¿Por qué cuando se vende una casa, usted compra? ¿Por qué no dice, bueno, ya se la vendí, sí, ya la compré, de palabra? Porque sabemos que puede cambiar. A veces las personas hablan algo o decimos algo y después decimos, no, yo no dije eso. Entonces, en el caso de Dios, Él no necesita tener ese tipo de garantías, porque Él es Dios, pero Él lo hace por amor a nosotros, por amor a sus criaturas, por amor a los seres humanos. Pero tenemos que saber que así como la palabra de Dios es poderosa, su juramento también se cumple. Se cumplió en el pasado. Por ejemplo, cuando Él dijo, ahí en Hebreo ya lo estudiamos, que esa generación que salió de Egipto no entrarían en la tierra, no entraron, se cumplió. Cuando Él le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de él y su esposa Sara, también se cumplió. Ahora, cuando aquí Dios dice, hay un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, tal vez a nosotros no nos impacta porque nuevamente nosotros no crecimos en el sacerdocio levítico, viendo todo el tiempo el santuario y los sacrificios, pero para la gente de esa época, ver que todo eso ya no valía, realmente les impactaba, y dice, bueno, si Dios cambió eso, entonces ¿qué me garantiza que no va a volver a cambiar este otro sacerdocio? Y entonces Dios dice, no, ya aún estando el sistema levítico, Dios había hecho en el libro de los Salmos una provisión, porque esto es tomado del Salmo 110, que ya hemos mencionado también, el versículo 4, aún estando el sacerdocio levítico, Dios dice, hay un sacerdote del orden de Melquisedec, pero ese era Jesús. Así que Dios no había mentido, Dios no estaba cambiando, Él ya lo había anunciado, pero ahora cuando Jesús vino y murió, resucitó y se fue al cielo, ahora era mucho más evidente para todas las personas. Ahora entonces, entraba en funciones, digamos. Ahora estaba ya operando. Y lo que nosotros podemos entender de esto para nosotros hoy es la palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios es poderosa. No digamos pues, ni digamos su juramento, se va a cumplir. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Y lo que a mí me queda, lo que a nosotros nos queda, es confiar en su palabra. Entonces, pastor, cuando el verso 22 habla del Señor Jesús como fiador del mejor pacto en función de este juramento que hace el Padre, que hace nuestro Dios, hablando de esto, de que como usted decía, no, esto se va a cumplir, ¿cómo hace Jesús? Porque ya Dios va a cumplir su palabra. ¿Cómo hace Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, para trasladar ese juramento de bendiciones a nosotros? Podríamos decir, ¿cómo hace esa transferencia? Muy bien, yo creo que este es un texto hermoso para nosotros. Es una gran seguridad de la salvación, que ahora el fiador, que en aquel tiempo, ahí en esa cultura, un fiador era lo mismo que es ahora. ¿Quién es un fiador? Es alguien que queda como garante por si no se paga un cierto bien o servicio. Entonces, el fiador se compromete. Ok, si aquella persona no cumple, entonces yo voy a cumplir. Eso es un fiador, que aquí, hablando en el ambiente terrenal, pues lleva un gran riesgo. Bastante. Porque si la otra persona no cumple, pues usted está llamado para cumplir. A veces pareciera un requisito nada más de trámite, pero tiene grandes implicaciones, porque a usted le tocará pagar si la otra persona no paga. Pero entonces, notemos esto, dice la Biblia, el fiador de nuestra salvación es Cristo Jesús. Amén. Quien es el que garantiza que vamos a ser salvos es Cristo Jesús. Así que no es cualquier ser humano, no es la iglesia, no es un pastor, no es una organización. Por eso me gusta tanto este pasaje, porque dice, Él es fiador de este pacto, de este tratado de la salvación, si lo queremos llamar de esa manera, de eso que Dios salvó al ser humano. Nadie necesita perderse. Uno dice, ¿cómo yo me voy a salvar al final? ¿Qué me garantiza? Tenemos la garantía a través de Cristo Jesús, porque Él ya es un sacerdote, a diferencia de los sacerdotes levíticos, que vive para siempre. Por eso en el capítulo 7 está ese pasaje, que Jesús vive para siempre interceder por su pueblo. Amén. Y por eso
debemos tener esa seguridad y alabar su nombre. Y hoy le invitamos a usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube para que vaya al Señor y reciba la promesa del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Ya tenemos la garantía que es Él, y si lo tenemos a Él, yo creo que por eso otros autores dirán con otro lenguaje, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque en el Hijo está todo lo que nosotros necesitamos. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros para que tomemos esta decisión. Tal vez hay alguien que está oyendo o viendo esta transmisión que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. Hoy es el día para entrar en este pacto eterno con el Señor. Amén. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, por todas las garantías que tú nos das. Tal vez nos preguntamos, al igual que los recipientes originales de la carta a los hebreos, ¿qué perdemos si te seguimos? O nos ponemos a sacar cuenta de las cosas que podemos perder si nos entregamos a ti. Pero ahora tú nos has dicho, Señor, que lo mejor es lo que nos queda, que es Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos a confiar en sus promesas. Te damos gracias porque nuestra salvación está asegurada y garantizada, que lo que fue hecho en la cruz del Calvario, ahora, Señor, es aplicado a nuestras vidas. Tú no vas a cambiar ya porque tu Hijo hizo ese gran sacrificio para salvarnos. Ayúdanos a mirar a Él, a tener fe en su sangre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.